buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión que reúne a muy importantes líderes latinoamericanos. Quisiera darle la bienvenida a los señores presidentes del Ecuador, don Guillermo Lasso, presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, al presidente Petro de Colombia, a la vicepresidenta Raquel Peña de la República Dominicana y al ministro de Economía de Brasil, ministro Fernando Haddad. Todos sabemos que la confluencia de muchas crisis a nivel internacional han tenido un impacto en América Latina, un impacto aún más fuerte por la herencia que ya teníamos por la pandemia. Pero también Latinoamérica tiene muchos recursos y muchas formas de poder proponer interesantes soluciones, no solo para sus propias economías y sociedades, sino que también muchas de las innovaciones y de las soluciones que encontramos en América Latina pueden servir de modelos para el resto del mundo. Así que nos vamos a enfocar ahora justamente en qué es lo que América Latina puede aportarle al mundo. Y nadie mejor que los jefes de Estado, la vicepresidenta y el ministro de Economía de Brasil para compartirnos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a comenzar, presidente Lasso, con reconocer que la inflación ha sido uno de los grandes problemas que ha afectado no solo a América Latina, sino que al mundo entero. Pero usted ha tenido un récord muy impresionante y ha logrado hacer un balance muy positivo entre el déficit fiscal, pero también tiene un récord extraordinario en materia de inversión social. ¿Nos puede contar un poco cómo usted ha logrado ese balance? En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Me parece muy interesante poder compartir experiencias de los distintos países de América Latina. Un saludo al presidente de Colombia, al presidente de Costa Rica, a la vicepresidenta de República Dominicana y el ministro de Economía de Brasil. Todo parte por haber manejado con mucho esfuerzo y dedicación la pandemia. Yo siempre dije que el control de la pandemia era parte de un plan económico del Ecuador. Logramos vacunar al 52% de la población en los primeros 100 días de gobierno, con el propósito de lograr lo más rápido posible la reactivación económica. Y lo logramos porque en el 2021, el primer año post-pandemia o parte de la pandemia, logramos un crecimiento económico del 4.2%, que era importante para Ecuador. Y en el año 2022 pusimos en orden las finanzas públicas. Yo recibí un país con un déficit fiscal equivalente a 7.7 del Producto Interno Bruto. Y terminamos diciembre del 2022 con 1.7, es decir, una reducción de 6 puntos porcentuales sobre el Producto Interno Bruto. Logramos crecimiento económico, el 22 será alrededor del 3.2%, logramos generar empleo, logramos reducir el número de pobres en el Ecuador y bueno, si usted me pregunta dónde está el secreto, pues luchamos contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción, el control de las finanzas públicas, del gasto público, evitar un despilfarro, genera recursos para poder invertir en lo social. En el año 2023, nuestra inversión en el campo social será el equivalente del 51% del presupuesto del gobierno central. Gracias, presidente. Presidente Petro, la justicia social es un pilar en su política y la deuda social es enorme en toda la región. Los pronósticos sobre el aumento de la pobreza son realmente preocupantes. Usted ha venido impulsando una serie de reformas en Colombia, presidente, y en la sesión plenaria anterior usted esbozó su visión sobre la sustentabilidad y la descarbonización. En el área económica, la reforma fiscal ya fue aprobada. ¿Cuáles son los motores para promover la productividad y el crecimiento y atraer más inversiones para Colombia? Crecimiento e inversiones. Vamos primero como a dibujar una idea
que tengo, porque yo he hecho de este tema que se volvió crucial en este foro, es la crisis climática, como una especie de prisma para mirar más o menos la micropolítica, la macropolítica, la política global, la local nuestra. Y hasta ahora pues ha funcionado, porque da cierta coherencia, construye una narrativa, digamos. Si uno mira América del Sur, nosotros tenemos dos grandes potencialidades en relación al tema de la crisis climática. Una, la selva amazónica, tema del que podríamos discutir quizás en otra oportunidad, pero que implica una coalición de gobiernos con responsabilidad territorial, aquí varios, y una constitución de una especie de fondo mundial, incluido aportes nuestros, porque aquí está como el tercer pilar climático del mundo, si logramos revitalizar la selva. Pero la segunda gran potencialidad que tenemos en general ya todos los países de América del Sur es nuestra capacidad para generar energías limpias, que es muy difícil en Europa, que es muy difícil en Estados Unidos, en África, en buena parte de Asia. Con las tecnologías descubiertas nosotros podríamos perfectamente, si construimos una red eléctrica americana desde la Patagonia hasta Alaska, en cierta forma vender nuestro potencial de energías limpias para ayudar a que Estados Unidos cambie su matriz energética, que es el primer elemento para una solución de la crisis climática en el universo, en el mundo. Si Estados Unidos no cambia, no hay nada que hacer. Y tienen dificultades, pero América del Sur podría, lo cual nos puede llevar a una especie de agenda, no solamente un acuerdo común, técnico, político, para construir, esta red está casi construida, falta poco, pero las fuentes de energía limpia nos demandan minerales, por ejemplo, cobre, manganeso, etcétera. Esos minerales podríamos usarlos como se usó el petróleo y el carbón en la vieja economía, venderlos en bruto. O podríamos iniciar procesos de industrialización, hacer nosotros mismos las turbinas, etcétera, y generar entonces esa energía limpia que podría ir por el cable, o podría ir incluso en términos de hidrógeno por el mar. Y ahí hay una potencialidad de la cual Colombia hace parte. ¿Qué inversiones necesitaríamos? Las que nos ayuden a desarrollar eso. Pasaríamos de una matriz de inversiones centradas en el petróleo, en el carbón, que hasta ahora ha sido así, a una matriz de inversiones extranjeras centradas en la construcción de las energías limpias de América del Sur, con un mercado garantizado. Si vamos por red eléctrica, Estados Unidos. Si vamos por el mar, el mundo desarrollado completamente. Solo que nosotros en un proceso de industrialización. Lo que me lleva, y me estoy alargando mucho, a que las reformas que nosotros queremos desde el punto de vista económico alrededor de la productividad tienen que ver con la producción. Lo que dijimos en campaña es cómo salimos de una economía extractivista, que generalmente la de América del Sur lo es decir, que extrae del suelo y vende sin transformar, hacia una economía productiva que genera entonces muchísimo más trabajo, que puede ser de crecimiento, de rendimientos crecientes y no decrecientes como el petróleo y el carbón, y que tendría que estar ligada a la tierra necesariamente, tierra y agua, a la agricultura, a la industria. Cuando se habla de agricultura industrial, conocimiento, una América Latina y una Colombia que construye una sociedad del conocimiento en medio de la transición energética, es lo que nos podría hacer saltar hacia adelante, incluso recorrer el camino en el cual ya nos tomaron ventajas, por ejemplo, la gente del sudeste asiático cuando eran más pobres que nosotros. Cierto. Dejo ahí. Muchísimas gracias, presidente. Muy claro su mensaje y eso me da la pauta también para construir sobre su narrativa, sobre esa visión y preguntarle al presidente Chávez. Costa Rica se está integrando muy bien a las cadenas de valor y sin duda esa mayor participación en cadenas de valor globales y también hemisféricas, como señaló el presidente Petro, puede promover mucho crecimiento económico para el largo plazo. ¿Qué está haciendo Costa Rica
para integrarse más y cómo podemos dinamizar esa integración latinoamericana económica de una forma real, que tenga resultados y que podamos nosotros asegurar que ese legado se deja por parte de este liderazgo que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación. Un saludo a don Fernando, a la señora vicepresidenta, a los dos presidentes, colegas. Mire, déjeme empezar por extender un poquito su diagnóstico. A Costa Rica le ha ido muy bien integrándose en las cadenas de valor. Tenemos una gran inversión extranjera directa en aparatos médicos, componentes electrónicos, microprocesadores, aeroespacio, componentes automovilísticos y los servicios de la oficina de atrás, lo que se llama Back Office Shared Services. Eso ha creado una parte de la economía muy dinámica que ha arrastrado a todo el país hacia mayor prosperidad, a pesar de que puede estar empeorando la distribución del ingreso. ¿Cómo lo hemos logrado hasta ahora? Bueno, primero, Costa Rica tiene una marca que en el mundo moderno es importante. Al consumidor, sobre todo al consumidor joven, le interesa no solo el precio y la calidad de lo que compra, le interesa cómo se produce, dónde se produce y bajo qué condiciones laborales. Y en ese sentido, Costa Rica ha invertido a través de los años en tener una matriz energética, que yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro, 100% basada en energías renovables para efectos prácticos. Eso es muy bueno, eso ayuda a las empresas a cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible. Uno, tenemos democracia, libertad de expresión, paridad de género, respeto por todas las minorías, y entonces hace una muy buena marca. Hemos hecho algunos cambios a lo largo de los años para mejorar el clima de inversión, pero eso no es suficiente. Este gobierno, tenemos 8 meses en el poder, estamos tomando acciones muy importantes para abrir nuestros mercados. Pronto firmaremos un tratado de libre comercio que el presidente Lasso y yo discutimos en mayo del año pasado. Nos encontramos en Los Ángeles. Hagamos un tratado de libre comercio. Y ya lo firmamos. Está lista la negociación. Va a ser un gran honor, don Guillermo, tenerlo usted ahí. Estamos tratando de ingresar a la Alianza del Pacífico. Costa Rica tiene tratados de libre comercio con China, Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos. Estamos tratando de entrar al CTPP. Hemos tratado de mejorar nuestro ambiente de negocios en el sentido de que para el sector de alta tecnología, inversión extranjera directa, hemos quitado muchísimas trabas, pero para el sector tradicional estamos rompiendo 164 cuellos de botella regulatorios a la inversión, reportar más de la cuenta, supervisiones que no tienen sentido, regulaciones, etc. Y tenemos una estrategia en inglés, las 3 P's, People, Planet, Prosperity, gente, planeta y prosperidad, que lo que está haciendo es mejorando las cadenas de distribución. Y para serle franco, Marisol, en un momento en que el mundo está viendo inversión extranjera directa contraerse, nosotros tenemos perspectivas muy positivas para continuar integrándonos a las cadenas de valor. Estamos conversando, tal vez mejor no cuento mucho, con países con los que no hemos tenido una relación comercial, y viera que nos está yendo bien en ese sentido. ¿Cómo integrarnos mejor en América Latina? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestra parte, también lo está haciendo Ecuador. Esperamos que los miembros de la Alianza del Pacífico nos den la bienvenida, México, Colombia, Perú, Chile, y que juntos vayamos al mundo. Y eso requiere saber que todos esos cambios van a generar ganadores, los cambios de más comercio, más inversión, ganadores en cantidades grandes y algunos poquitos perdedores, pero los poquitos perdedores tienen poder político, han influenciado elecciones, tienen medios de prensa, etcétera, y hay que dar la batalla internamente en cada país
para poder hacer que el pastel crezca. Esa es la visión. Ojalá nos vaya bien a todos. Yo también espero, Gracias. presidente. Creo que la integración de América Latina es un sueño para todos. Ojalá que sí se pueda avanzar con pasos decididos hacia ella. Vicepresidenta, el presidente Chávez se refirió a las cadenas de suministro, las cadenas de valor, pero más del 70% de la base productiva en América Latina son las pymes. ¿Cómo se puede asegurar que los beneficios de la apertura comercial llegan hasta los más pequeños? Claro que sí, muchísimas gracias, Marisol. Un saludo muy afectuoso a nuestros 3 presidentes, amigos que están aquí, al señor ministro de Brasil. Muchas gracias a todos ustedes. Fíjate, el presidente Luis Abinader pues aplicó una serie de estrategias puntuales, enfrentando, como dijo el presidente Lasso, primeramente de manera muy eficiente lo que fue la pandemia. Eso nos permitió también a nosotros abrir inmediatamente también lo que fue la economía, y podemos nosotros arrojar en el año 2022, pues terminamos con un crecimiento económico de 5.5%. Ante situaciones muy adversas, sin embargo, lo hemos podido lograr. El tren de las empresas dominicanas, aunque en promedio, como bien tú señalaste, es el 70%, en la República Dominicana corresponde un 98% a las MIPYMES. Eso significa que los gobernantes, en este caso el presidente Luis Abinader, le ha prestado una atención especial a ese 98% de las empresas que representan las MIPYMES. Y se ha establecido un fortalecimiento de las existentes, pero también un apoyo a los emprendedores para que sigan naciendo nuevas empresas. Nosotros hemos destinado montos muy importantes en cuanto a el financiamiento blando a esas empresas, pero también, sobre todo, a lo que es la formación de los recursos humanos de esas empresas en cuanto a lo que es la innovación, la capacitación para el fortalecimiento económico y, sobre todo, que sean cada día más competitivas. Ahora bien, hacía falta que tuvieran acceso a mayores mercados. Para eso el presidente Abinader pues instruyó que el gobierno tomara en cuenta como suplidoras del Estado. Eso ha sido sumamente maravilloso porque eso inmediatamente le aumentó el monto de ventas de cada una de ellas y han venido creciendo en cada uno de los sectores a los que pertenecen. Pero también a través del gran desarrollo que nosotros estamos mostrando en Zona Franca, pues las empresas de Zona Franca, la gran mayoría de ellas se están supliendo su materia prima de esas MIPYMES. Eso ha hecho que realmente pues nosotros podamos lograr con todo aquello algo que el presidente Abinader pues fue de los principales targets que tenía y que tiene y que seguimos trabajando en ellos, y es la creación de empleo, la creación de buenos empleos, y nosotros, gracias a Dios, pues tenemos que mostrar que ya nosotros estamos realmente muy bien posicionados en lo que son las MIPYMES, y sobre todo que todo esto lo que ha venido a llevar es a que se han fortalecido, y entonces ya muchas de ellas están exportando sus productos. Gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias. Muchos éxitos en ese trabajo Muchas gracias. importante. Ministro Haddad, ontem falamos sobre... Ministro Haddad, hablamos también con los desafíos que usted tiene. Ahora estamos compartiendo con los líderes latinoamericanos. ¿Podría hablarnos de su visión acerca del papel que Brasil tendrá para el desarrollo económico de la región latinoamericana? Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Marisol. Es un placer estar aquí, como siempre, y me gustaría también agradecer a los 3 presidentes y vicepresidenta por estar aquí conmigo hoy. El presidente Lula tiene un estilo de gobierno y entonces aumentó las relaciones de Brasil con el resto del mundo como nunca lo habíamos visto antes. Nunca había habido semejante incremento del comercio en Brasil
como durante el gobierno de Lula. Y esto se debe al hecho de que nuestra diplomacia estuvo muy activa durante estos 8 años. No solo activamos los canales diplomáticos para que Brasil y América Latina tuviesen una verdadera voz en todos estos foros. Brasil participa en el G20, en el BRICS, en Mercosur y en muchos órganos internacionales. Y eso ha ayudado muchísimo a Brasil para crecer en el mundo durante los 8 años de Lula. Brasil creció un 8% cuando el mundo crecía un 2%. Y el escenario internacional, por supuesto, era favorable, pero luego cuando vemos qué países se beneficiaron, se ve que Brasil fue uno de los que más se benefició, sobre todo desde un punto de vista económico. Tras la presidencia de Lula, todos los presidentes del mundo miraban a Brasil con ojos muy generosos porque entendíamos que la integración regional es absolutamente indispensable para el desarrollo. Y eso es lo que dijo el presidente Petro. Tenemos la misma visión con respecto a las ventajas competitivas de nuestro subcontinente en relación con el mundo y la generación de energía limpia tiene unas especificidades, todo lo que es el sol, el viento o el hidrógeno verde. Todas esas energías arrojan beneficios increíbles si se las compara con otros tipos de energías, pero tienen una limitación, y la limitación es que son difíciles de transportar. La energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar, cuesta transportarlas, pero el presidente dijo que también eso seguramente... es un potencial que también existe en otros países de Latinoamérica, pero también atrae a empresas que quieren producir a partir de energías limpias. O sea que toda la cadena de valor y de toda la cadena de producción cumple con los objetivos medioambientales. Con lo cual podemos hacer que nuestro continente sea el centro mundial de producción de energía limpia. Pero esto no es suficiente. Para mí esto es necesario, por supuesto, es un elemento decisivo para la transición verde, pero creo que tenemos que integrar nuestros mercados para hasta alcanzar una escala considerable. Y este es un elemento muy importante para que los mercados externos sean compatibles con nuestras necesidades. Y eso nos dará nos posibilitará la creación de trabajo de calidad, empleos de calidad y también fomentar la educación. Pero también necesitamos otro tipo de inversiones, porque nuestra región hoy en día tiene un déficit importante. Entonces, este tema es absolutamente central, porque hay 3 bloques. Estados Unidos, que es un estado federal, China, que es un mundo propio, Europa, pero si hablamos de integración regional, creo que será complicado para nosotros, aun cuando hagamos acuerdos de libre comercio, pero creo que aún así la integración regional tiene que reposar en infraestructura, acuerdos comerciales y fortalecer el Mercosur, que se abandonó estos últimos años. Y eso tiene que ver con justamente incluir a nuevos miembros en el Mercosur. Y estas condiciones son más exigentes de lo que se pueda crear. Va a ser difícil al Mercosur ser parte del mundo sin la posibilidad específica de que haya, de participar en la transición ecológica y la industria 4.0, etcétera. Todo eso dependerá de la manera en cómo nos comportemos entre nosotros. No dependerá
de la relación de cada uno de nosotros individualmente con el mundo, sino de la integración regional. Si nos fijamos en América Latina, actualmente vemos excelentes oportunidades en Colombia, Argentina. En todas partes hay oportunidades que serían mucho más benéficas si hubiese una verdadera integración comercial y si fuésemos más ambiciosos, incluso la integración de los mercados financieros de la región, porque les carecen de competitividad. Y si hubiese realmente un financiamiento barato y también la posibilidad de que las familias pobres reciban préstamos. E incluso, por supuesto, las pymes. Y todo esto sería más fácil en Latinoamérica y más específicamente en Sudamérica si estuviésemos más integrados. Muchas gracias, ministro, y esperamos realmente que haya una mejor integración. Y que solo nos quedan 2 minutos para poder cerrar. Yo hubiera querido poder continuar con esta fascinante conversación, pero creo que vamos a tener que racionalizar y no me quisiera quedar sin la oportunidad de poderle preguntar al presidente Petro sobre esa visión que él trae para poderle legar a Colombia una paz total. Presidente Petro, con usted concluimos. Bueno, una violencia de décadas, a veces le llamo la violencia perpetua, que por eso mismo ha cambiado fases en la historia mundial. De la insurgencia, digamos, revolucionaria de la Guerra Fría, pasamos a una nueva fase, la actual, más compleja. Aquella era política, se podía resolver políticamente. Está muy vinculada a problemas que ya se viven en toda América, que es como un cambio en la dimensión de la criminalidad ligada a las drogas. Tiene que ver con la política que se ha establecido en el mundo respecto a las drogas. Desde hace unos 50 años esa política es criminalizarla, la guerra contra las drogas. Si uno hace un balance en América toda sobre qué pasó con esos 50 años, uno no podría decir más que es un absoluto, total fracaso. Millones de presos en Estados Unidos, la mayoría negros, 1 millón de muertos en América Latina, hoy la mayoría colombianos, unas organizaciones que ya no son las que aparecen en televisión como a lo Pablo Escobar, sino verdaderas multinacionales poderosas de las transferencias de sustancias en todo el mundo, que van dejando en toda América, por ejemplo, las ciudades y pueblos más violentos del mundo. Si se mide por tasa de homicidios, ya no es un problema colombiano, es un problema multinacional, con algunos organismos dominantes como los que se han establecido criminalmente en México, por ejemplo, que logran tener posición dominante. Esta complejidad es la base de la violencia de hoy en Colombia. No se resuelve con instrumentos políticos, nosotros nos inventamos ahí una palabra para tratar de afrontar el debate público, que es con instrumentos sociojurídicos. ¿Qué significa eso? Que no podemos pacificar a Colombia sino con una visión territorial y macro. Es decir, si no ponemos en debate la política antidrogas fracasada al día de hoy con Estados Unidos, tenemos serios problemas. Ese diálogo lo hemos comenzado, no debería ser Colombia, Estados Unidos, debería ser las Américas frente al mundo, incluso porque la política tiene que variar. Descriminalizar y llevar a la reducción de consumo por la vía de la prevención, la enseñanza, que en muchos países, incluido en el que estamos, ha demostrado que es muchísimo más eficaz que llenar las cárceles de presos. Pero digamos, es un debate. Ese debate hace parte de la paz en Colombia. Adicionalmente, y en ese contexto,
Indudablemente no podemos pacificar si las regiones excluidas de Colombia, en donde se desarrollan las mayores violencias del país, no logran una inclusión en la política social. Y aquí tendríamos que, incluso diría, ¿cómo se incluye una región, por ejemplo, la más grande productora de cocaína del mundo, que está vecina a su país, doctor Lazo, que es Tumaco, el Pacífico? Me alargo demasiado. Es la única región del Pacífico de todo el mapamundi que es pobre. La región pacífica ecuatoriana es mucho más rica que la región pacífica colombiana, y ni hablemos del Asia, etc. Es la única región que tiene mayoría de raza, de etnia negra, porque allí se escapaban los esclavos. Se conjugó la región con la mentalidad esclavista que había en Colombia y que aún hay, y excluyeron esa región del desarrollo, y es hoy la principal productora de cocaína. Bueno, esa región pasa sin ninguna montaña de por medio directamente a China, a Japón. Podría llegar al este de Estados Unidos. ¿Cuál sería la política para incluir esa región respetando su cultura, su cultura negra, en un sistema de prosperidad en donde el mundo incluso pudiera ayudar? Voy a poner un ejemplo que se ha dado allí. En vez de cultivos de hoja de coca, que son decenas de miles de hectáreas, podríamos tener cultivos de cacao. Y el cacao transformado allí, no exportado en bruto, sino transformado ahí como chocolate, lo podría comprar Nestlé. Y resulta que la Nestlé de aquí, de este lugar, podría ser quizás uno de los principales instrumentos para la paz de Colombia, siempre y cuando entendiéramos que hay que cambiar también la política mundial antidroga, que ha fracasado estrondosamente en el mundo. Gracias, presidente. Una visión muy importante, muy interesante. Lamentablemente tenemos que cerrar. Hubiera querido seguir preguntando y compartiendo muchas ideas que son tan importantes. Esperamos que continúen con una agenda muy productiva durante su estadía aquí en nuestra reunión anual. Van a haber otras actividades, otras sesiones en donde los presidentes, la vicepresidenta y el ministro estarán participando, tal vez no tratando el tema latinoamericano con ese enfoque, pero sí sobre otro tipo de temáticas, otras temáticas que sean particulares a los temas. Mañana tendremos una sesión importante sobre la Amazonía, por favor no se la pierdan. Creemos todos que el crecimiento verde puede ser un gran motor para el crecimiento de nuestra región latinoamericana, y la Amazonía juega un papel importantísimo. Ecuador se ha consolidado como un gran campeón en estos temas. Costa Rica tiene una gran trayectoria. Colombia, Brasil forman parte también de esta gran cuenca amazónica. Acompáñennos, por favor, mañana en esa sesión. Muchísimas gracias. Gracias.